Bueno, muy buenas noches con todos. Es un verdadero placer estar compartiendo un poco bueno, mi experiencia en temas de control de calidad de procesos. Y pues espero que les pueda ser útil a ustedes este pequeño curso, es un curso básicamente introductorio, para que, bueno, terminemos más con preguntas que con respuestas, en realidad, porque el tema de la aplicación estadística en el control de procesos y calidad en realidad es bastante amplio, pero vamos a tratar de establecer algunos límites que nos permitan enfocarnos o determinar claramente cuál es el alcance de la aplicación de estadística dentro del control de procesos y el tema de calidad. Ok, entonces, básicamente para que estemos, digamos, hablando el mismo lenguaje, es que me he permitido colocarles aquí algunas definiciones de lo que es proceso, calidad, control y el tema de la estadística, ¿okay? Que quisiera, con el permiso de ustedes, vamos a pasar a revisar. Dice: el proceso es el conjunto de actividades que tienen como objetivo modificar, cambiar o refinar materias primas y lograr un producto final. Bueno, en realidad el proceso van a encontrar varias definiciones, ¿ok? Pero para nuestro, digamos, para nuestro ámbito vamos a utilizar esto, ¿de acuerdo? Estamos hablando básicamente de la aplicación de estadística al control de procesos. Entonces, cuando hablamos de procesos, vamos a referirnos a un proceso industrial, ¿ok? Vamos a referirnos a un proceso de prestación de un servicio, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, la aplicación estadística se da aún mucho más, y el origen en realidad de la aplicación estadística está centrado, digamos, en los sectores manufactureros, ¿ok? Digamos, cuando hablamos de bienes más que de servicios, ¿ok? Básicamente porque el tema de la aplicación de la calidad, por ejemplo, busca asegurar el acoplamiento entre piezas que pueden haber sido fabricadas en distintas partes, ¿no? Entonces necesitamos un acoplamiento, una conformidad, digamos, con los estándares. Y entonces esto se ve un poco más cuando hablamos de productos que de servicios, ¿no? El servicio la evaluación de la calidad de un servicio es un poco más subjetiva, ¿no? Y cuando entramos a la parte subjetiva de algo, pues el control es un poco más complejo, ¿no? Es como tratar de controlar, pues, la satisfacción del cliente que visita una gasolinera, ¿no? ¿Okay? Los factores que influyen en la satisfacción de esta persona, pues, son variopintos, ¿no? Entonces, tratar de establecer un control para todos esos factores es casi imposible, ¿no? Se puede lograr, por supuesto, pero digamos que requiere mucho mayor esfuerzo, ¿no? Y generalmente en estas empresas de servicios, pues, datos no tenemos mucho. Entonces, para hacer un poco más concreta nuestra explicación y hacerlo que no divague mucho, vamos a centrarnos en procesos industriales, ¿okay? De bienes más que de servicios, ¿okay? Repito, ¿no? El tema de estadística lo podemos aplicar tanto en servicios como en empresas de bienes, ¿no? Productores de bienes. Pero para ser más concretos en los ejemplos que vamos a mencionar, pues vamos a utilizar la definición de proceso que hemos colocado ahí, ¿de acuerdo? De la misma manera, calidad se dice que es el conjunto de características de un producto que satisfacen las necesidades de los clientes y en consecuencia hacen satisfactorio el producto, ¿ok? Entonces, estos dos conceptos, si ustedes se dan cuenta, uno está, digamos, el concepto de proceso está orientado a la definición de esas actividades, ¿no? De cómo se planifican esas actividades. En cambio, el término de calidad ya está orientado al producto, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado tenemos proceso y por el otro lado tenemos producto. Y el control que nosotros vamos a aplicar
a cada uno de ellos, pues va a ser diferente, ¿no? Un tema va a ser control de proceso y otro es control de calidad, que vamos a estar hablando más precisamente de control de producto, ¿de acuerdo? Control de las características del producto para evaluar si es que están dentro de los parámetros que nosotros necesitamos que estén, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver el control que lo hemos definido como medición como digamos, con tres posibles formas de ver, ¿no? Tres puntos de vista diferentes, ¿no? La parte de medición, monitoreo y dominio, ¿no? En realidad, para poder dominar o para poder tener el control de algo, tenemos que conocer qué valores se están reportando, ¿no? Tenemos que hacer necesariamente una medición o monitoreo antes de que nosotros podamos decir que tenemos el control sobre algo. ¿De acuerdo? Entonces, en este control es que nos va a apoyar la estadística, ¿de acuerdo? Tanto en el control del producto como en el control del proceso, ¿ok? La estadística se menciona aquí que es la ciencia de sistematización, recolección, ordenamiento y presentación de los datos referente a un fenómeno que presenta variabilidad o incertidumbre para su posterior estudio metódico, con el objetivo de establecer las leyes que rigen estos fenómenos y poder de esa forma hacer previsiones sobre los mismos, tomar decisiones u obtener conclusiones. ¿Okay? Nuevamente, estas definiciones en realidad no son necesariamente las que ustedes van a encontrar en la Real Academia de la Lengua o una referencia similar, sino que son definiciones que estamos orientándolas a entender qué es control estadístico de proceso y qué es control estadístico de calidad, ¿de acuerdo? Entonces, esta definición de estadística nos plantea tres diferentes objetivos dentro de esta definición, ¿ok? Si ustedes ven la primera parte, dice la estadística es la ciencia voy a resumir, de recolección y ordenamiento de datos, ¿de acuerdo? Recolección y ordenamiento de datos de un fenómeno que presenta variabilidad, como por ejemplo, este fenómeno puede ser un proceso productivo, ¿ok? Un proceso productivo presenta variabilidad, por supuesto, como todo donde interviene la mano del hombre, ¿ok? Existe variabilidad, pues entonces donde existe un proceso, entonces va a existir variabilidad, ¿ok? Y por lo tanto hay la necesidad de la aplicación de la estadística para poder ordenar y presentar esos datos. ¿Cuál es la parte de la estadística que se encarga de ese tema? Pues es la estadística descriptiva. La estadística descriptiva. Luego dice que tiene como objetivo establecer las leyes que rigen estos fenómenos. Okay, ¿cuáles son esas leyes? Pues esas leyes las vamos a entender nosotros como la distribución de probabilidades de ocurrencia de esa variabilidad, ¿no? Entonces, vamos a establecer, por ejemplo, ¿no? Que la producción de naranjas, bueno, el diámetro, por decirlo así, ¿no? El diámetro que tiene las naranjas, pues se distribuye, ¿no? Tiene una distribución semejante a una distribución estadística normal, ¿no? ¿Ok? Entonces, la normal tiene una función estadística. ¿Okay? Nosotros vamos estableciendo entonces modelos para, digamos, representar el fenómeno de la producción de la producción de naranjas natural, ¿no? Digamos, sin ningún otro procesamiento adicional, ¿no? Naranjas frescas, como se dice en el mercado. Ahora dice, con el objetivo de establecer leyes que rigen estos fenómenos, podrían ser esas distribuciones de probabilidad, y lo más importante está aquí, ¿no? Y poder de esa forma hacer previsiones sobre los mismos, es decir, tomar decisiones u obtener conclusiones. Quiere decir que ahí va a entrar la parte estadística que se le conoce como estadística inferencial, ¿de acuerdo? Tenemos entonces, digamos, dos grandes grupos de clasificación donde vamos a clasificar la estadística. La estadística la vamos a clasificar como descriptiva, ¿ok? Descriptiva en la parte de ordenamiento y recolección de datos, y la vamos a
clasificarla como inferencial, en la parte en que nosotros, una vez que analizamos esos datos, pues extrapolamos conclusiones, ¿no? Decimos, ok, si esa información yo la obtuve de estos datos, puedo entonces tomar una decisión que me va a ayudar hacia futuro, ¿de acuerdo? Entonces, esa parte es la estadística inferencial, ¿de acuerdo? Entonces, esa parte de la estadística es la que más nos va a ayudar en el control estadístico de procesos y en el control estadístico de la calidad, ¿de acuerdo? Pues, ¿cómo nos va a ayudar? ¿No? Tenemos muchas herramientas, ¿okay? Para el control hay algunas mucho más específicas que son las que vamos a comentar el día de hoy. Por favor, si tienen alguna pregunta o consulta, pueden utilizar el chat, ¿de acuerdo? Hacen un doble clic sobre mi nombre y les va a aparecer un chat y ahí me pueden hacer las preguntas que ustedes deseen. También pueden utilizar el micrófono para hacerme cualquier consulta, ¿de acuerdo? Si desean cerrar la ventana, simplemente hacen clic en la X que va a aparecer en la parte superior derecha y con eso dan por cerrada su consulta. Muy bien, entonces lo que hemos hecho ahora es desarrollar un poco el concepto de algunos conceptos preliminares que nos van a ayudar a establecer ciertos límites para el trabajo que vamos a presentar ahora, ¿de acuerdo? Ahora, si bien es cierto, la calidad pues busca que el producto satisfaga las necesidades del cliente, nos vamos a encontrar de que nuestro cliente tiene dos tipos de necesidades, ¿no? Tiene algunas necesidades que son muy objetivas, ¿ok? Como tiene necesidades que son muy subjetivas, ¿no? Ahora, si hablamos por ejemplo, un producto que podría ser, estamos hablando del proceso productivo de confecciones, por ejemplo, ¿ok? Para irnos hacia el tema textil, ¿de acuerdo? Entonces, el proceso es digamos, el conjunto de esas actividades que producen el polo, ¿no? Digamos, la etapa de corte, la parte de confección, básicamente, ¿no? Corte y la parte de confección. Corte de la tela y confección ya del polo, ¿no? La calidad ya va a evaluar, ¿no es cierto?, cada una de las características de este polo, ¿no? Ahora, este polo tiene características objetivas, como por ejemplo, la no presencia de manchas, por ejemplo, ¿okay? La ausencia de manchas es una característica netamente objetiva, ¿no? Pero también tiene una característica muy subjetiva, ¿de acuerdo?, que es si le gustará o no el modelo al cliente que está en el centro comercial, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, esta aplicación, la aplicación que nosotros vamos a hacer de la estadística, está orientada a la parte objetiva de la calidad, ¿de acuerdo? Vamos a perder mucho esfuerzo y tiempo si es que nos orientamos nosotros a la parte subjetiva de la calidad, ¿ok? Una de las personas que estudió bastante este tema de la objetividad y la subjetividad del término de calidad fue Douglas Montgomery, y él dijo, existen dimensiones de la calidad, ¿no? Digamos que hay muchas formas de verlo, dijo él, ¿no? Entonces, él decía, vamos a olvidarnos por un momento del término de calidad y vamos a hablar más bien de estas dimensiones, ¿no? No vamos a hablar de la calidad del polo, sino vamos a hablar de la durabilidad del polo, por ejemplo, o de la conformidad con los estándares del polo, ¿no? Y entonces podemos hablar de alguna de las dimensiones y de esa manera hacer que la calidad sea algo más concreto, ¿de acuerdo? Estamos hablando de la calidad en función de la durabilidad o en función de la conformidad con los estándares, ¿no? Pero el polo también tiene pues una calidad subjetiva, ¿no?, que está relacionada a la estética, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ya entramos a un terreno un poco gris, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde en realidad nosotros más bien no nos vamos a
a referir, sino para hacer más concreto nuestro tema, vamos a ir hacia al tema de la calidad objetiva, ¿de acuerdo? A ver, quiero responder una consulta, me dicen, a ver, ¿existe software estadístico especializado para el control de procesos productivos y procesos no productivos? En realidad, bueno, eso se entiende, es una pregunta. Por ejemplo, para el mejoramiento continuo de una educación de una institución educativa. Por ejemplo, para el mejoramiento continuo de una institución educativa. Ok. Hay software que son de estadística. Bueno, hay varios software. Okay. Está si ustedes no lo conocen, está el SSPS. Es un software muy conocido de estadística. También existe el Minitab 16, que es un software que es mucho más avanzado que el SSPS. ¿Okay? El SSPS funciona muy bien con la estadística descriptiva y con algunos temas relacionados a estadística inferencial, ¿de acuerdo? Pero si se quiere hacer un estudio un poco más profundo, ¿okay? Más avanzado, el Minitab es lo más recomendable, ¿de acuerdo? El Minitab es más recomendable. No existe un software diferenciado, digamos, uno para procesos productivos y otro para procesos no productivos. ¿Okay? Lo que sí hay son guías. Por ejemplo, el Minitab tiene una guía para la aplicación o las herramientas que se utilizan para procesos productivos y otra guía para procesos no productivos, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente las que son para procesos no productivos son en cantidad son menos herramientas, ¿de acuerdo? Básicamente porque en servicios tenemos menos datos que un proceso productivo, un proceso manufacturero, ¿de acuerdo? Y eso por la misma naturaleza de los negocios, ¿okay? Hay mucho más datos, hay mucho más información cuando estamos hablando de producción de bienes que en el caso de prestación de servicios, ¿de acuerdo? En el taller bueno, el taller de Minitab, el programa que se va a enseñar de Minitab, digamos el 80% de las aplicaciones son básicamente para manufactura, ¿de acuerdo? Esto es para decirles qué es lo que vamos a ver finalmente, ¿de acuerdo? Para una institución educativa, para evaluar la calidad, por ejemplo, de la enseñanza, si hacemos pues una evaluación curricular, por ejemplo, entonces esa es la forma de hacer un control de calidad, pero ¿cuánto de eso te puede ayudar el Minitab? Pues lo que te puede ayudar tranquilamente el Excel te lo podría hacer, ¿no? ¿Okay? El Excel obviamente no lo mencioné, pero es el software estadístico con el cual seguramente muchos de nosotros hemos tenido mayor acercamiento y muchas de las cosas o varias de las cosas, no el 100% de las cosas que hace el Minitab, pues también el Excel se defiende también ahí, ¿no? Pero con ciertas limitaciones, muchas limitaciones más que el SSPS y el Minitab, pero ahí el hecho de la disponibilidad que tenemos nosotros del Excel pues ayuda bastante. ¿Okay? Espero que con eso haya clarificado tu pregunta, Alfredo. Muy bien, entonces lo que nosotros vamos a hacer, como les decía yo, para el taller Minitab y para la explicación en realidad de control estadístico de calidad y control estadístico de proceso, es evaluar lo que es calidad objetiva y calidad subjetiva. Entonces ahí es donde dividíamos la calidad en esas características, ¿no? Desempeño, confiabilidad, durabilidad, facilidad del servicio, características incluidas, conformidad con los estándares, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un perno, ¿no? Cuando estamos hablando de un perno, básicamente estamos hablando de conformidad con los estándares, ¿no? Es decir, un perno sigue un estándar ASTM XXX, ¿no? ¿Okay? Cuando hablamos de, por ejemplo, una laptop, estamos hablando de características incluidas, ¿no? Okay, su procesador de cuánto es, su capacidad de disco duro de cuánto es, la tarjeta de video qué resolución tiene, ¿okay? Si estamos hablando de una luminaria, por ejemplo, estamos hablando de confiabilidad, ¿no?
pues estamos hablando de una bomba, ¿no? De un grupo electrógeno, ¿no? ¿Okay? ¿Qué tan confiable es, ¿no? ¿Cuál es su probabilidad de falla? ¿Okay? Hay algunas características o hay unas dimensiones que van a ser mucho más importantes para un determinado producto que para otro, ¿no? Estamos hablando de una batería, por ejemplo, de la durabilidad es, digamos, la característica de calidad más importante, la dimensión de calidad más importante. Entonces, todas estas dimensiones, las que son objetivas, pues vamos a poder aplicar nuestras técnicas de capacidad, de control de calidad y de control de procesos. ¿Okay? Muy bien, entonces aquí lo que les voy a plantear es básicamente dónde aplicamos control estadístico de procesos y dónde control estadístico de calidad. ¿Okay? Lo que les presento ahí es un cuadro bastante simple de un proceso de producción. ¿Okay? Ahí están las materias primas, ingresan al proceso de manufactura y sale el producto terminado. ¿De acuerdo? Porque eso es básicamente lo que funciona en cualquier proceso de manufactura, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasa? ¿No? Las materias primas nosotros las adquirimos, ¿okay? A un proveedor, ¿de acuerdo? Y frente a esta adquisición, dos situaciones podrían presentarse, ¿no? Que el proceso del proveedor sea monitoreado o que el proceso del proveedor no sea monitoreado, ¿de acuerdo? Si el proceso del proveedor puede ser monitoreado por nosotros, es decir, nosotros venimos a ser el cliente, ¿no es cierto? Nosotros somos, qué sé yo, ¿no? Productores de estructuras metálicas, ¿de acuerdo? De estructuras metálicas, somos una metalmecánica, ¿de acuerdo? Entonces, yo quiero asegurarme de cómo se fabrican los perfiles de acero, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo la opción de enviar un inspector, ¿okay? Digamos, a la planta de mi proveedor y que observe, ¿cierto? Monitoree el proceso de mi proveedor, ¿no? O simplemente yo no hago una inspección, sino espero que me envíen las materias primas y yo cuando me digan que ya están listas, yo evalúo el producto, no evalúo el proceso, sino evalúo el producto, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esas dos alternativas frente a nuestros proveedores de materias primas, ¿no? O evaluamos su proceso o evaluamos su producto, ¿de acuerdo? Entonces cuando evaluemos su proceso, vamos a tener que aplicar herramientas de control estadístico de proceso. Pero cuando evaluemos un producto, vamos a tener que aplicar herramientas de control estadístico de calidad, porque la calidad está orientada a evaluar el producto, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, si nosotros pasamos ya a nuestro proceso de manufactura, ¿ok? Cuando pasamos a nuestro proceso de manufactura, pues tenemos nuevamente dos opciones. Digamos que nosotros nuevamente, para regresar a la metalmecánica, esta metalmecánica produce estructuras solamente, por ejemplo, columnas, vigas y diagonales, ¿de acuerdo? Es decir, las partes principales de una instalación, ¿no? Bueno, pero mi cliente, o sea, el que me va a comprar las estructuras, también me ha pedido las escaleras, por ejemplo, pero yo no hago escaleras, ¿de acuerdo? Entonces, sin embargo, pues yo como le quiero vender el paquete completo, yo también me he comprometido a suministrarle las escaleras, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy digamos que en ese momento parte de mi proceso de manufactura yo lo voy a tercerizar, ¿no? Lo voy a tercerizar. Y nuevamente volvemos a la situación anterior, ¿no? Yo puedo enviar nuevamente a una persona a que monitoree el proceso de este proveedor, ¿no? O sea, a quien es subcontratado para que me haga las escaleras, o simplemente yo espero que termine las escaleras para evaluarlas, ¿no? Entonces, nuevamente, ahí estoy. Si yo espero que termine las escaleras para evaluarlas, me veo la necesidad de aplicar control estadístico de calidad, ¿ok? Pero si yo estoy haciendo mis vigas, mis columnas, mis diagonales, y yo tengo la alternativa de monitorearlo, entonces estoy hablando que ahí necesito herramientas de control estadístico de proceso, ¿de acuerdo? Entonces, para
para separar, digamos, para poner en su adecuado alcance ambos conceptos. El control estadístico de procesos va a donde nosotros tenemos procesos monitoreados, ¿no? Y donde hay procesos no monitoreados, obviamente lo único que yo veo es el producto, pues ahí voy a tener que aplicar el tema de control estadístico de calidad, ¿ok? Ahora, vamos a hablar un poco del control estadístico de procesos, ¿ok? Ahora, ¿cómo un poco nació este tema, ¿no? Y por qué se hace importante incluir el tema de la estadística en el control tanto en temas de procesos como de calidad, ¿ok? Bien, Walter Shewhart fue uno de los pioneros en este tema de la estadística, ¿de acuerdo? No, la estadística aplicada más bien a procesos, ¿ok? ¿Qué dijo él? Pues él trabajaba en la empresa que se llama Western Electric, lo que ahora conocemos como AT&T, ¿okay? Y ellos, pues, en ese tiempo se producían telégrafos, por ejemplo, ¿okay? Y bueno, pues obviamente, como habíamos mencionado, ¿okay? Lo que busca un poco el control estadístico de procesos es tratar de eliminar la variabilidad que existe entre un producto y otro producto fabricado por el mismo proceso, ¿okay? Si supuestamente tenemos el mismo proceso, deberían salir, pues, productos iguales, ¿no? Pero la realidad es otra, ¿no? La realidad es que los productos que salen, pues, no son iguales, tienen alguna variación, tienen defectos, ¿okay? Entonces, lo que hizo Walter Shewhart, utilizando la campana de Gauss, empezó a tratar de modelar, ¿no? cómo se distribuía esa variabilidad, ¿no? Esa variabilidad que encontraba él en los productos, ¿okay? Entonces, él trató de utilizar un gráfico normal, que es lo que ven ahí, ¿okay? El gráfico normal lo que hace es, digamos, mostrar o ilustrar el comportamiento de una variable que casi siempre tiene un valor central semejante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si ustedes ven en un salón de clase, ¿no? En un salón de clase ustedes ven todas las mesas que son iguales, ¿de acuerdo? Pero si ustedes realmente las empiezan a medir, ustedes se van a dar cuenta que las mesas son todas diferentes, ¿ok? Pero tienen una medida bastante cercana a una en particular, ¿no? Que podría ser, qué sé yo, ¿no? 60 centímetros, ¿ok? Todas tienen un largo de 60 centímetros aproximadamente, ¿no? Uno en realidad tiene 60.5, otro tiene 59.8, en realidad todas están muy cercanas a un valor central, ¿no? Es como en esta gráfica entonces, ¿no? Todas están cercanas a este valor, ¿de acuerdo? Pero a medida, digamos, van a haber algunas que, por ejemplo, si la medida central era 60, ahí van a haber varias muy pegadas a este valor, 60, pero van a haber algunas que van a medir 62, por ejemplo, una mesa ahí que salió con una medida 62. Entonces, pero esas son pocos casos, ¿no? Son pocos casos los que aparecen aquí en los extremos, ¿ok? Pero esta gráfica normal, pues se extiende desde menos infinito, aquí está menos infinito, así se coloca el infinito, es como un 8 echado, ¿okay? Hasta más infinito, ¿okay? Entonces Shewhart empezó a preguntarse, ¿cómo puedo controlar algo que, según la teoría, pues se va a distribuir desde menos infinito hasta más infinito, ¿no? O sea, no hay forma de controlarlo. Pero Shewhart lo que hizo fue un poco limitar este gráfico, ¿no? Y empezó a establecer algunos límites. Bueno, uno de esos límites los estableció a 3 desviaciones estándar, ¿no es cierto?, a cada lado, ¿no? ¿Ok? Entonces él dijo, dentro de estos dos límites, ¿ok?, no vamos a explicar qué es la media más y menos 3 desviaciones estándar, eso lo vamos a dejar para el taller. Pero dijo, dentro de estos dos límites se encuentra el 99.73% de los datos, ¿ok?
Dentro de estos dos límites, pónganle límites nada más, olvídense el precio, se encuentra el 99.73% de los datos. Entonces, yo puedo decir que casi el 100% está dentro de estos límites. ¿Okay? Entonces, ¿saben qué? Lo voy a utilizar estos límites para controlar mi proceso. ¿Okay? Y de ahí nació el concepto de gráficos de control. ¿Okay? Gráficos de control no es más que un par de límites, aquí lo están viendo, un par de límites, que dentro de los cuales va a estar una sola variable, que a mí me interese controlar. ¿De acuerdo? Ahora, aquí les he hablado un montón de cosas, ¿no es cierto? Y de manera bastante rápida, y yo sé que muchos de nosotros que no hemos tenido de repente algún acercamiento con el tema estadístico, pues nos hemos quedado nuevamente con más preguntas que respuestas, ¿no? Pero es parte de lo que nosotros tenemos que entender para poder llegar hasta este punto, ¿okay? Hasta el punto de control del proceso con el uso de gráficos de control, ¿okay? Entonces, hasta ahí es donde llega el control estadístico del proceso. Pero ahora cuando nosotros hablamos de que vamos a empezar a controlar entonces un proceso bajo con estos dos límites, ¿no es cierto? Con estos dos límites que nosotros hemos hallado, pues van a salir más bien otras preguntas, ¿no? Y aquí es donde prácticamente vamos a tener la necesidad de aplicar la estadística, porque cuando nosotros empezamos a evaluar el proceso a partir de muestras, ¿okay? Lo que estamos tomando en realidad del proceso son muestras, empezamos a tener o podríamos generar ciertos errores si es que la muestra no la tomamos adecuadamente. ¿Okay? Entonces muchas preguntas empiezan a salir de ahí, ¿no? ¿Por qué 3, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué 3? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 2? ¿Okay? O ¿por qué cada 2 horas? ¿No? ¿Por qué no cada 5 horas? ¿No? ¿Por qué por qué establecemos esos límites para tomar en cuenta? ¿Okay? Bueno, todas esas preguntas nos las responde la estadística, ¿de acuerdo? Ahí yo les he puesto la respuesta, pero básicamente no la vamos a poder entender si es que no conocemos parte de cierto concepto de estadística primero, ¿no? Pero la primera razón de por qué se necesita la estadística en el control de procesos y en el control de calidad es porque nosotros tomamos muestras, ¿de acuerdo? Porque nosotros tomamos muestras para establecer nuestras conclusiones, inclusive en la parte de servicios, ¿no? Por ejemplo, si yo hago una encuesta de satisfacción de los alumnos, ¿okay? Muchas veces yo me doy cuenta que no todos responden las encuestas, porque es una parte de los alumnos los que siempre responden. Entonces, bueno, cierto criterio estadístico yo debo de tener para darle validez a esa encuesta, ¿de acuerdo? De la misma manera yo tengo que tener cierto criterio estadístico para dar validez a estas 3 unidades que yo estoy tomando cada 2 horas, pues son suficientes para que yo pueda tomar conclusiones acerca de que si el proceso está en control o no lo está. ¿Okay? Obviamente estamos hablando de control estadístico. ¿Okay? Entonces, ese es el motivo por el cual nosotros tenemos la necesidad de utilizar la estadística, ¿no? Ahora, eso en el caso de control estadístico de procesos, ¿no? Pero ¿qué tanto de control estadístico de calidad? Ya hemos hablado de que calidad lo hemos asociado a el producto, ¿no? Entonces estaríamos hablando del control estadístico del producto. Si es que, por ejemplo, como les mencionaba anteriormente, nosotros adquirimos materias primas, ¿no? ¿Okay? Tenemos un lote, por ejemplo, ¿okay? Conseguimos un lote de estos ejes, ¿no es cierto?, que están saliendo en su pantalla, ¿okay? Y pues queremos evaluar su conformidad, ¿de acuerdo? Tenemos ahí las especificaciones de ese lote, ¿ok? Tenemos que una pieza es no conforme si es que tiene un diámetro mayor a 30 milímetros y es conforme si tiene un diámetro menor a esos 30 milímetros. Tomamos una muestra, ¿ok? Y la gran pregunta es si aceptamos o no, o rechazamos el lote en función a la información que podemos tener de esta muestra. Ahora,
¿Qué es lo que ustedes están viendo en esta muestra? En esta muestra ustedes ven que, por ejemplo, todas estas unidades son conformes, ¿de acuerdo? Pero nosotros nos vamos a dar cuenta que a pesar de eso, podríamos nosotros decir que el lote finalmente es no conforme, ¿de acuerdo? Si es que estamos haciendo un muestreo por variables, pero si hacemos un muestreo por atributos, pues por atributos me doy cuenta que ninguno de los, en la muestra no hay ninguna unidad no conforme, ¿de acuerdo? Yo podría decir que se acepta este lote, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Es obteniendo una muestra, ¿no es cierto? Una muestra de este lote, ¿de acuerdo? Entonces, dado que yo estoy obteniendo una muestra, ya necesito aplicar criterios de estadística para decir nuevamente, ¿no? Esto es suficiente para juzgar a todo este lote, ¿ok? O no lo es, ¿no? ¿Okay? ¿Y qué criterio tengo yo para aceptar o rechazar el lote? Simplemente el hecho de que acá aparezca, si aparece uno no conforme, yo rechazo el lote, o deberían aparecer dos no conformes, ¿ok? ¿Cuáles son los criterios que yo tengo que utilizar para definir eso, ¿no? Ahí es donde intervienen qué cosas, lo que vamos a llamar los famosos riesgos, tanto del consumidor como del productor, ¿ok? Y estos riesgos se van a traducir en números, ¿ok? En números de probabilidades, ¿no? Por ejemplo, dice aquí que siempre cuando hay una evaluación de este tipo, ¿ok? Una evaluación, un muestreo por aceptación, se van a presentar dos tipos de riesgos, ¿no? El riesgo del productor y el riesgo del consumidor, ¿de acuerdo? El riesgo del consumidor es que existe la probabilidad de que acepte un lote que es no conforme, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad, por ejemplo, este lote podría ser, tener muchos elementos no conformes, pero precisamente justo se saca la muestra donde solamente hay unidades conformes, ¿no? Entonces se termina aceptando un lote que debería haberse rechazado, ¿no es cierto? Entonces, eso es un riesgo para el consumidor, ¿no? Para el que va a comprar, ¿de acuerdo? El que va a comprar dice, ok, yo antes de comprar te voy a hacer una inspección, pero en esta inspección pues yo encuentro que no hay problema, porque en la muestra que yo he tomado, pues todos los productos están bien, ¿de acuerdo? Pero de repente yo no he tomado una buena muestra, no he tomado una muestra representativa, ¿de acuerdo? Entonces, mi riesgo de que acepte un lote que no está conforme aumenta, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto de aquí se cuantifica para que yo pueda realizar un buen plan de muestreo, ¿de acuerdo? Pero por otro lado también está el riesgo del productor, es decir, del que está vendiendo, ¿de acuerdo? El que está vendiendo tiene también existe una probabilidad de que se rechace un lote que está bueno, ¿no? Digamos que justo o por errores en el muestreo se muestrearon las unidades que estaban mal, ¿no? ¿Ok? Que estaban no conformes. Entonces, a pesar de que todo el lote está bien, se muestreó de una manera equivocada y se obtuvieron las unidades no conformes y por ende se rechazó todo el lote. ¿Okay? Entonces, eso es algo que al productor o al vendedor no le va a convenir. ¿Okay? Entonces, dado que existen estos riesgos cuando se toman muestras, ¿okay? Entonces tienen que tomarse en cuenta para elaborar los planes de muestreo. Entonces ahí es donde en la elaboración de los planes de muestreo es que interviene mucho el tema estadístico. Muy bien, entonces, como les había comentado, en realidad el objetivo de este tema es que como ustedes han podido sentir, nos quedamos con un poco más de preguntas que de respuestas, ¿no? Pero lo más importante que quería compartirles está en esta diapositiva en realidad, ¿okay? Nosotros para que nosotros podamos mejorar nuestros procesos, pues es ineludible que nosotros tenemos que medirlos y monitorearlos primero, ¿okay? Y tratar de verificar si tenemos nosotros el control sobre nuestros propios procesos, que es algo que debería ser, ¿no? Nosotros tenemos siempre
deberíamos tener siempre el control de nuestro proceso, dado que nosotros tenemos la capacidad de manipular las variables que lo afectan, ¿no? O de estudiar y analizar y verificar cuáles son esas variables, ¿de acuerdo? Entonces, dado que para tanto el control del proceso como para el control de calidad nosotros tomamos muestras, ¿okay? Es necesario que tengamos nociones de estadística para ambas cosas, ¿no? ¿Y por qué tomamos muestras? Porque a nadie se le ocurre pues hacer un análisis al 100% de todo, ¿no? Económicamente, por cuestiones de tiempo, no son útiles, ¿no? Por razones tecnológicas tampoco no son útiles. Algunas veces para hacer control de calidad hay que hasta destruir el producto, ¿no? No vamos a poder destruir pues toda nuestra producción, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que utilizar planes de muestreo que sean lo suficientemente robustos para decirnos a nosotros finalmente la información que yo quiero de mi proceso o de mi producto, ¿de acuerdo? Entonces esa es la principal herramienta. Ahora, estas herramientas algunas son bastante complejas, ¿no? La ventaja del Minitab es que la aplicación de muchas de estas herramientas las hace bastante simples, ¿de acuerdo? Inclusive el Minitab cuenta con un asistente, ¿ok? Que nos va guiando así, similar, bueno, mucho más, con una interfase gráfica un poco mejor que la del Excel. Si alguno ha probado el asistente del Excel, nos va guiando a medida que nosotros vamos brindando la información de lo que nosotros queremos hacer, ¿ok? Entonces, a ver, no sé si voy a hacer un pequeño ejemplo de eso, un segundito. A ver si lo podemos mostrar. Voy a compartir una ventana con ustedes, ¿okay? Ustedes deben estar viendo la plataforma del Minitab. Y aquí está el asistente, por ejemplo, ¿no? Entonces, para hacer algo de lo que nosotros hemos hablado, ¿no? El asistente de para elaborar gráficas de control, ¿ok? Dice, elija una gráfica de control, haga clic aquí para comenzar, que ya hacemos clic ahí, y aquí nos empieza a preguntar, ¿no? Ok, ya sabemos que estamos en un proceso manufacturero, ¿ok? ¿Utilizas datos continuos o datos sobre atributos, ¿no? Y si no sabemos qué es un dato continuo, qué es un dato de atributos, pues leemos aquí, ¿ok? Leemos y nos orienta un poco el Minitab, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hemos escogido, le damos clic en siguiente, ¿no? Y dice, ¿cómo están los datos en subgrupos o están individuales? Si no sabemos a qué se refiere, pues leemos, ¿no? Y vemos, y gráficamente también nos va ayudando, ¿ok? De esa manera entonces vamos finalmente nos va a guiar hacia la herramienta correcta para poder crear pues la gráfica, ¿no? Y ahí sí nos van a pedir los datos y cómo se van a determinar los gráficos los gráficos de control y la línea central, ¿ok? Podemos agregarle mayor información según la información que nosotros tengamos, ¿ok? Y nos va a ir dando resultados de una manera bastante amigable, ¿ok? Es decir, utiliza el lenguaje que utiliza es no mucho estadístico, sino más orientado al entendimiento de la persona que quiere obtener conclusiones, ¿no? Entonces, básicamente eso era para mostrarles cómo funcionaba el asistente. Lo principal, digamos, es lo que ya hemos comentado aquí, ¿no? Bueno, espero que con esto hayan podido tener algunos conceptos de lo que es la aplicación de la estadística en el control de procesos y calidad. Y bueno, también se animen a poder inscribirse en el taller de Minitab que vamos a estar tocando. Esta tiene varias sesiones, me parece que tiene hasta 15 sesiones, donde vamos a poder ver a nivel de bastante detalle pues cada una de las herramientas, para qué se aplican
y la aplicación de Minitab, ¿no? Todas las posibles variantes que tiene el Minitab en la aplicación de tanto control estadístico de calidad como control estadístico de procesos. ¿Okay? Muy bien, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, duda, cualquier cosa, para temas netamente de inscripción de este curso lo pueden ver con Carla. Ella les va a poder brindar toda la información. Bueno, conmigo no queda más que agradecerles por la atención y bueno, pues hasta otra oportunidad. Me parece que hay alguna consulta. A ver, un segundito. Si hay una consulta final, me dice: quisiera saber las expectativas de la aplicación al conocer el área de control estadístico, ¿qué ventajas puedo tener? Bueno, mira, la principal ventaja que puedes tener es el soporte de tus decisiones, ¿ok? Muchas veces nosotros estamos y hacemos bien cuando tomamos decisiones en función a nuestra experiencia, por ejemplo, ¿no? Pero nuestras opiniones o decisiones podrían ser refutadas, ¿de acuerdo? Refutadas por otra persona que tenga la misma experiencia o más que nosotros, ¿de acuerdo? Pero cuando nosotros hacemos decisiones en base a datos o a hechos concretos, en función de muestras que son representativas, ¿ok? Eso no digamos que está protegido contra cualquier crítica, ¿no? ¿Ok? Digamos, se soporta por sí mismo, ¿no? Esa opinión o esa conclusión que nosotros vamos a dar es irrefutable, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros logramos para nosotros mismos con la aplicación de estas herramientas? De que podamos sustentar nuestras decisiones o nuestras opiniones acerca del proceso productivo o del producto, ¿no? De la calidad del producto, ¿de acuerdo? Y muchas veces son opiniones que rompen paradigmas, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos, pues hemos totalmente cambiado nuestra forma de pensar acerca de qué era lo más importante para nuestro cliente de un producto que nosotros teníamos, un producto educativo también, por simplemente el hecho de hacer una buena encuesta y hacer buenas preguntas y obtener buenos datos, ¿no? ¿Okay? Y eso nos ayuda a eliminar esfuerzos innecesarios, ¿no? Porque a veces nosotros pensamos, no, el cliente está interesado en esto, pero el cliente en realidad ni le va ni le viene, ¿de acuerdo? Entonces, si le da igual si está o no está en el producto, pues entonces ¿para qué nos esforzamos en ponerlo? Entonces ahí nos estamos ahorrando, estamos incrementando nuestro margen, ¿no? Porque lo que hacemos es disminuir nuestros costos. Entonces digamos que por ese lado esta ayuda es importante, ¿no? Espero que con eso haya podido contestar tu pregunta, Alfredo. Bueno, entonces gracias nuevamente por la atención y bueno, nos estamos hasta otra oportunidad.